Buenas noches, mi nombre es Laura Ivonne Landín Reyes con número de matrícula AL048-353. La carrera que estudio es licenciatura en Recursos Humanos y mi lugar de residencia es en la Ciudad de México. Voy a hablar sobre México posrevolucionario al cardenismo. Tras la muerte de Carranza, Adolfo Huerta asumió la presidencia interina, logrando la pacificación. Esto fue del 1 de junio al 30 de noviembre de 1920. Para la presidencia del siguiente periodo, de 1920 a 1924, Álvaro Obregón gana las elecciones, continuando con la pacificación. Se inicia la reforma agraria en su gobierno y se hace reparto de tierras entre los campesinos de los estados de Morelos y México. Con él surge la Confederación General de los Trabajadores y la Confederación Nacional Católica del Trabajo. Se crea la CEP en su gobierno y posteriormente a su gobierno llega Plutarco Elías Calles de 1924 a 1928. Con él se logra cerrar el periodo del caudillismo. Bajo su mando se crea el Banco de México en 1925 y se continúa con un estilo populista, proporcionando tierras a los campesinos y facilitando créditos del Banco Agrícola. También se reglamentó el artículo 123, manifestando la protección legal para los trabajadores. A él se le conoce como el jefe máximo, debido a que 3 presidentes ocupan la presidencia bajo el mando de Plutarco Elías Calles. Y pues prácticamente él era quien gobernaba. El primero de ellos fue Emilio Portes Gil, de 1929 a 1930. Durante su gobierno interino se fundó el Partido Nacional Revolucionario, que ahora conocemos como el PRI. Se le concede la autonomía a la Universidad Nacional de México, la UNAM, y se enfrentó a la crisis mundial de 1929. Posteriormente, el siguiente presidente maximato fue Pascual Ortiz Rubio. Él está en el periodo de 1930 a 1932. Es el segundo presidente de esta época y bajo su poder él promulgó la Ley Federal del Trabajo, así como la doctrina Estrada, que promueve la no intervención de asuntos internos de otros países. Sin embargo, su gobierno fue ineficiente y por órdenes de Plutarco Elías Calles renuncia a la presidencia. El tercer presidente maximato fue Abelardo L. Rodríguez de 1932 a 1934. Bajo su mando se generó el plan sexenial a la presidencia, que le sirvió de mucho a Lázaro Cárdenas cuando entra al gobierno para poder gobernar los 6 años. Ya, después del periodo de este presidente Abelardo, llega Lázaro Cárdenas, como bien lo menciono. Él está de 1934 a 1940 y bajo el mando de Cárdenas hubo muchos cambios. El primero pues fue que fue el primer presidente con un sexenio, gobernando durante un sexenio, y durante su gobierno se consolida el régimen revolucionario, ya que responde a las demandas sociales y anteponen los intereses nacionales. Con él se gana la autonomía y el poder declarado en la Constitución de 1917. A su proyecto se le conoce como nacionalismo económico. Algunos de sus puntos importantes de dicho plan son ver al Estado como rector de la economía, impulsar la repartición de tierras, favorecer la organización de los sectores populares, obreros y campesinos, nacionalizar los recursos al subsuelo, fomentar la educación laica y elevar el nivel cultural de la sociedad. Cárdenas aceleró la reforma agraria y continuó con la repartición de tierras y creación de ejidos. También bajo su gobierno se creó la Confederación de Trabajadores de México y la Confederación Nacional Campesina. Algunos de los hechos importantes fueron la expropiación de los ferrocarriles y la expropiación de la industria petrolera.
En cuestiones de educación, Cárdenas impulsó el cumplimiento estricto en el artículo 3, que se lleva a cabo incorporando se lleva a cabo la incorporación de amplios sectores de la población al sistema educativo. Se crearon también difusión cultural y estudio, como el Instituto Politécnico Nacional y el Museo de Antropología e Historia. En el ámbito político, Cárdenas estuvo en conflictos con Plutarco Elías Calles, ya que él quería continuar con su intromisión, pero pues esto ya no pudo ser posible. Se transforma el Partido Revolucionario, gana solidez con la institución política y al mismo tiempo durante los años de su administración se fundó el Partido Acción Nacional, que conocemos como el PAN. Pues esto es lo que realiza prácticamente Cárdenas, es el periodo posrevolucionario. A mi punto de vista, Cárdenas es uno de los que pues más aporta a nuestro país y pues que gracias a él tenemos más beneficios.